Buenas tardes. Comenzamos la que es la séptima sesión del grupo, del ciclo de narrativas del siglo XXI, que en este caso corresponderá a la ganadora del premio Nadal del año pasado, ¿no? Que, como dije en la carta recordatorio, pues tiene de especial que es una novela pre-COVID, ¿no? Porque el premio Nadal se da y todavía no habían llegado por estos pagos los virus tan perniciosos que luego nos cambiaron completo la vida, ¿no? Así que, en fin, esta es una novela que tiene, ¿no?, la particularidad que señalé. Os presento rápidamente a la ponente de hoy, a Asunción, pues, compañera, pertenece a esta primera promoción de estudiantes que tuve en el instituto, ¿no? Hace ya pues casi 40 años, y ha estado siempre vinculada al ámbito de la cultura, ha trabajado pues, en el Auditorio Nacional, ha estado también en la Biblioteca Nacional, y ahora mismo pues se encuentra trabajando en el Instituto del Patrimonio Cultural de España, ¿no? Ocupándose, pues de las relaciones culturales, ¿no?, de este instituto. Buenas tardes, José Luis. Así que le voy a dar ya paso para que nos hable de una obra que, cuando os escribí para daros la cita, yo tildé extraña, entre comillas, porque quería, en fin, dejar ese hilo, ese cabo, para que luego iniciáramos el debate por la singularidad, ¿no?, que esta obra llega a tener. Así que, Asun, cuando quieras puedes comenzar. Venga. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Fernando. Os voy a presentar esta novela, que la verdad sí que es un poco extraña. Salió en febrero del 2020 y bueno, es ganadora del premio Nadal de ese año, y es una novela, como ha dicho Fernando, pre-COVID. Bueno, a ver, la autora es Ana Merino, que bueno, es licenciada en Historia Moderna por la Universidad Autónoma. También es máster en Literatura Española y Latinoamericana por universidades de Ohio. Y luego también es una característica importante que va a impregnar en su novela, es que es doctora por la Universidad de Pittsburgh, con una tesis sobre el cómic en el mundo latinoamericano. Está muy unida al mundo del cómic. Entonces, ha sido también pionera en el desarrollo de la formación académica de esta disciplina y miembro de ejecutivos en Estados Unidos. A ver. Ahora mismo, 24 años trabajando en Estados Unidos, se marchó allí. Fue muy joven, ella obtuvo un premio de poesía muy joven, el premio Adonais, con preparativos para un viaje, que lo obtuvo en 1994, con tan solo 23 años. Y ahora mismo está ejerciendo como catedrática de escritura creativa en español en la Universidad de Iowa, donde fundó también en 2011 un máster de escritura creativa en español. Es una persona muy activa, muy dinámica, y bueno, también, además, principalmente las obras que ha escrito, esta es la primera novela, pero ha escrito bastantes poemarios. Y luego también ha hecho algunas obras de teatro en las que incluso ha participado. Ella como intérprete, ha representado algunos papeles. Bueno, como he dicho, lleva 24 años viviendo en Estados Unidos y esta es su primera novela. Bueno, siempre estuvo muy vinculada desde muy joven a la literatura, porque su padre, José María Merino, también escribe y es un narrador, poeta y ensayista que es académico de la Real Academia Española. Incluso, bueno, pues en la novela tiene una dedicatoria, un agradecimiento a sus padres, porque siempre en su casa hubo muchos libros, y entonces eso le permitió desde muy joven estar en contacto con la literatura
y los cuentos, lo que favoreció en ella pues toda la creatividad y la imaginación que demuestra. Como he dicho antes, con tan solo 23 años obtuvo el premio Adonais de poesía con preparativos para un viaje y luego, además de escribir, pues, desarrolla otra faceta, que es que le gusta pintar. Y también en parte por esa faceta suya, de ahí le viene la afición por los cómics. Y es una forma de contar historias de la que ha recibido muchas influencias y de la que es entusiasta, defensora, reivindicando incluso la creación de un museo del cómic. Su pareja también es escritor, es Manuel Vilas, y recientemente ha publicado una novela, Ordesa, que tiene bastante buena pinta y que ha tenido un gran éxito. Entonces, bueno, pues a lo mejor es una para próximas intervenciones. Bueno, pues algunos apuntes personales y biográficos que me gustaría destacar es que es una mujer inquieta, que le gusta celebrar la imaginación y la capacidad de inventar. Para ella escribir es un juego y la creatividad es una terapia y además le da placer igual que leer. Como técnica, ella suele escribir sus pensamientos en los diarios. Según pues viaja mucho en Estados Unidos, pues hay grandes distancias y suele escribir, cuando viene aquí, pues siempre lleva diarios, escribe, dibuja y luego, bueno, pues al contrario que su pareja, pues ella, como es es profesora, pues tiene que madrugar y antes de ir al trabajo, a la universidad, pues le gusta escribir y luego cuando regresa de la universidad pues le gusta leerlo y además le gusta acostarse pensando en lo que va a pasar en su siguiente capítulo. O sea, ella fomenta mucho la imaginación, le gusta siempre imaginar. Y bueno, su pareja es completamente diferente, él es más noctámbulo, por lo que he sabido, y bueno, pues tienen ritmos diferentes. Bueno, también quería destacar que es una firme defensora del activismo creativo comunitario, que esto es lo que le ha llevado a interpretar algunos papeles en obras de teatro, como he dicho, y no solo a escribirlas. Luego, el próximo proyecto que está preparando, que no sé cuándo saldrá a la luz, girará en torno a la figura de Gertrudis Gómez de Avellaneda, que fue una escritora del romanticismo que, bueno, que por lo que tengo entendido, pues que no le permitieron entrar en la Real Academia Española de la Lengua. Y bueno, pues es una figura que le ha traído y no sé por dónde, ya lo veremos próximamente o cuando salga. Bueno, lo que me gustaría destacar de esta novela es que, bueno, no es una novela al uso, es inusual, como decíamos, pero sí es una novela coral con muchos personajes. Cada uno tiene una historia y sus vidas se van entrecruzando, condicionadas por los afectos o el azar. También es una novela de planos, por su relación, pues, bueno, pues las viñetas, el cómic y demás, pues se nota la influencia. Es que son 22, me parece, artículos muy cortos, de apenas 10, 12 páginas cada uno, y bueno, y cada uno de ellos termina con una frase bastante redonda, rotunda, si acaso, o una invitación pues, abrir nuestra imaginación o a reflexionar, a introducirnos alguna reflexión. Cada uno de estos capítulos podrían constituir una historieta de un cómic. Pero una característica es que en esta novela los héroes son héroes, muchos de ellos torturados. Bueno, como os decía, ¿ves? Son 22 capítulos, pues eso empieza con todos los secretos y todos ellos tienen relación con, cada uno de ellos tiene relación con la historia que se va a contar, de alguna manera. Pues no sé, pues por ejemplo, Luna de miel, narra una luna de miel, Espacio sideral, pues habla también del espacio, Hacerse viejo es una persona que tiene Alzheimer,
apuestas y pagos va de, pues eso es una cuestión de, bueno, pues una nueva oportunidad laboral que le surge a una persona para trabajar como croupier. Bueno, el resto de, bueno, todos tienen algo que ver con el personaje principal de ese capítulo. Bueno, pues como os decía, es una novela coral, aparecen muchísimos personajes, es muy difícil hacer un repaso por todos ellos, pero lo voy a intentar. También voy a dejar algo en el tintero para que la leáis y, bueno, pues a lo mejor también os doy así alguna pista pues para incitaros un poco a la lectura, porque es muy rápida la lectura de esta novela. El primero de los personajes que conocemos es Samuel. Es un testigo oculto de una relación apasionada y silenciosa entre Valeria, que yo creo que es como un trasunto de Ana Merino, al menos es una profesora, pero bueno, esta profesora no tiene muy claro el tema de los afectos, entonces, bueno, pues llega a esa comunidad, mantiene una relación con Tom, que es 30 años mayor que ella, y bueno, es una persona, Tom es un cazador que ha estado, yo creo que ha estado en algún momento en algún conflicto bélico, y que, bueno, la característica principal de Tom es que, bueno, pues está fascinado por los eclipses y con ellos se dedica a fantasear con los eclipses. Ya en este primer capítulo aparecen las primeras referencias a los cómics, porque Samuel es desde muy pequeño y luego hasta la adolescencia. Aquí en el primer capítulo es pequeño, pero cuando casi va a acabar la novela ya es un adolescente que todavía no sabe muy bien qué hacer con su vida, un adolescente o treintañero, no sé. Y ya no recuerdo, pero vamos, ya ha crecido y le siguen gustando los cómics. Entonces, ¿y por qué le gustan? Porque en ellos se encuentran superhéroes, porque hay sucesos fabulosos, personajes invencibles y que además tienen sentimientos y luchan por un mundo mejor. Aquí están los Cuatro Fantásticos de Stan Lee. Os he puesto esa ilustración porque también al final de la novela Samuel quiere bautizar a unos gatos con el nombre de estos cuatro magníficos. Entonces, mira. A ver. Bueno, pues además Samuel y Tom también y Valeria, pues en el segundo episodio, pues Valeria y Paul se conocen, ambos son maestros, se casan rápidamente, con la esperanza de construir una vida juntos. Sin embargo, ya en la misma luna de miel, en tres semanas, aquel matrimonio fracasa estrepitosamente. Entonces, no volvemos a encontrar a Valeria hasta el final de la novela y lleva una vida muy distinta y en otro lugar. Samuel, os he puesto aquí a esta superheroína que es Sue, porque es la mujer invisible y Samuel, bueno, pues eso, que Valeria desaparece hasta el final de la novela. Entonces Samuel dice de ella, o sea, que se parece a Sue, que Valeria se parece a Sue, y Sue es la mujer invisible. Y Valeria aparece en estos dos primeros capítulos y ya no vuelve a aparecer hasta el final. Bueno, uno de los momentos más dramáticos de la novela es que se produce con la desaparición de Lillian, que es una joven esposa de 30 años que tiene dos nenes, Adam y James, y está casada con Marcus, que es un militar, que ella siempre sufre bastante porque Marcus está fuera, pasa mucho tiempo fuera, y bueno, aquí os quiero presentar todos, son muchos personajes, son muchos nombres, entonces es un poco para que cuando la leáis pues os suenen todos estos personajes, los nombres y podáis sacar un poquito más de jugo a la novela. La madre de Lillian es la señora Dolan, que también enviudó, bueno, que había enviudado hacía 14 años y ahora regenta un restaurante en la comunidad donde viven. Bueno, otro guiño a
a los superhéroes es que Lilian, por ejemplo, tiene pintadas las uñas de azul, azul Superman. Entonces, bueno, eso es una de las pistas que luego va a conseguir, va a seguir la policía para tratar de desentrañar el misterio de su muerte. Lilian sabe, ha sido secuestrada y entonces, bueno, pues está en una situación bastante límite y en ese momento hay algunos personajes que bueno, pues cuando hay alcohólicos, hay otros personajes que ya os he dicho, que son muchos, están torturados por distintas situaciones. Y Lilian invoca a su padre. En lugar de a Dios, como otros personajes, Lilian se acuerda de su padre, que está muerto, que era una persona muy fuerte. Entonces lo invoca a él para enfrentar a la muerte. Lilian muere por otro personaje que no voy a desvelar, que bueno, es un personaje frío, calculador, y que bueno, no tiene ningún remordimiento y que simplemente se ha movido, ha sido bueno, lo ha planeado, pero se ha movido por la rabia y los celos, es algo incomprensible. También está Emily, hay muchos personajes femeninos. Emily es uno de los más torturados porque aparece en un capítulo que se llama Círculo de la Derrota. Es una prostituta y adicta a la heroína que de pequeña participó, como ella dice, en esos absurdos concursos de belleza donde la llevaba su madre, de estos que se celebran en Estados Unidos, que son nenas y que las ponen con el pelo cardado y las pintan y son nenitas y las hacen como si fueran mayores. Tuvo un primer amor, pero aunque no supo agarrarse y bueno, que nunca ha tenido más relaciones. Alfredo es el camarero del prostíbulo y ha conseguido redimirse de una adicción al alcohol bastante fuerte. Otro personaje femenino que a mí me gusta bastante porque además es Aurora Altano. Es una ejecutiva de éxito de una empresa de energías renovables. Bueno, es impresionante. Ella pensaba que iba a ser ascendida y al final no lo es. Entonces, aparece en el capítulo 12, que es el de energías renovables, porque su empresa precisamente se dedica a energías renovables. Y en lugar de ascenderla a ellas, tienen a un compañero que está, bueno, pues, que a lo mejor no se lo merecía tanto como ella, bueno, y la mandan a conquistar el mercado americano. Y allí permanecerá 5 años. Bueno, hay otra persona, también una periodista, Diana, que también es discriminada en su carrera profesional, pero bueno, ambas consiguen reconducir sus vidas y a mí Aurora, la verdad, me ha gustado mucho cómo la describe, la rabia que siente, las ganas de chillar y romper los cristales de rabia que le entra cuando ascienden a un compañero que es en lugar de a ella, que ella pensaba que se lo merecía, ya le dan 2 palmaditas y dice, venga tú, Ale, a conquistar el mercado americano. Bueno, un poco lo que nos pasa, bueno, no sé si a algunas mujeres es lo que se habla, que sucede en algunos casos. Luego también tenemos más personajes. Como veis, es que es una novela con muy rica de personajes. Marcela Sánchez es una inmigrante que es vecina de una señora a la que la acompaña, pero la señora Claire es bastante arisca. Bueno, la verdad es que es como bastante mala, por lo que dice, pero bueno, no sabemos muy bien de dónde parte esa maldad del personaje. Es mala porque sí, y Marcela Sánchez encarna todo lo contrario. Son vecinas porque a Marcela le han dejado una casa a cambio de que cuide a otra persona, a un señor que tiene Almer, que es el señor Curtis, y bueno, se la dejan gratuitamente porque ella antes estaba viviendo en una caravana. O sea, bueno, y
Y bueno, pues Marcela, a pesar de que, bueno, lo primero que define a Marcela es que nunca sabe, no sabe decir que no. Entonces, bueno, pues hace muchas cosas que no le interesan o que no le apetecen, pero es, es su carácter. Y bueno, pues Marcela también hay una violenta violación de Marcela y que bueno, que luego será castigada, digamos, pero por cuestiones del azar, ¿no? El Marcela no es incapaz de, no entiende, no cabe en su cabeza pues tanto mal. Luego también, bueno, tenemos aquí otro personaje que es Heather, que sale apenas, realmente no sabemos mucho más de su vida, es como un guiño de la autora, que es una jovencita inquieta y decidida. Seguramente es posible que Ana Merino la haya conocido en el centro en el centro de estudios del cómic. Es ahijada de Rita y ha terminado el primer curso en ese centro y, y lo llama, pues eso, es una original escuela que formaban unos creadores de cómics. Los padres no están muy de acuerdo porque piensan que no es una salida profesional adecuada, que con eso no va a poder ganarse la vida. Pero bueno, Rita, que también es una persona bastante buena, que tiene muchos gatos, perros, acoge en su seno a muchísima gente. Es una persona también que ha perdido a su marido hace 40 y tantos años, tuvo que criar sola a su hija, Diana, de la periodista. Pues pues habla con los padres y dice, mira, deja que haga si es lo que le gusta y no está dispuesta, pues, pues déjala, si eso tampoco le va a venir nada. Bueno, pues más o menos así, estos son los personajes más importantes. También hay otros personajes, sobre todo los masculinos, que como son Marcus, James y Tom, combatieron y ellos están marcados por el drama de la guerra, sufren lesiones psicológicas que les hacen caer en adicciones o otras lesiones físicas. Y las mujeres también son atormentadas porque sufren la ausencia o la pérdida de los maridos. Luego hay también algún personaje, por ejemplo, que es curioso porque es un hijo, el hijo de una persona, de una señora que frecuenta el bar, de la señora Dolan, que no conocemos el nombre. No conocemos el nombre. En ningún momento en la novela se le dice, siempre es el hijo del señor, el, del señor, bueno, del señor Curtis de Maggie Curtis. Hay otros personajes secundarios, pero este es como Maggie Curtis perdió una hija cuando tenía apenas ella, o sea, la madre tenía 20 años, la tuvo muy joven y con 2 años y medio murió su hija, pues después tuvo un hijo y parece que es como que la existencia de ese hijo, pues parece que no tiene consistencia, porque es que en toda la novela no aparece siquiera su nombre. Y sin embargo es el que se ocupa del padre, de que vive con el padre, trabaja en el mismo taller mecánico que trabajaba el padre. Es una circunstancia bastante curiosa. Bueno, pues dejando de lado ya los personajes, bueno, en cuanto al espacio, el tiempo, la acción de la novela comienza en 2002 y finaliza pues 2 décadas después. Se desarrolla principalmente en una pequeña comunidad en el medio oeste americano, en una población de Iowa, si bien también hay algunas referencias a algunos lugares de España, como Cádiz, Málaga, Madrid y Barcelona, y otras zonas con conflictos bélicos, como Irak. A ver. Luego, bueno, pues muchos de los sucesos que acompañan estas historias eh, eh, y las relaciones que nos cuenta la novela están marcadas a causa de un fenómeno meteorológico que es bastante frecuente en Estados Unidos, que son los tornados. Entonces os he puesto aquí una viñeta de un tornado porque es una cosa como así que aparece en muchos cómics, y luego también tenemos un personaje que se llama Tornado,
un personaje de los cómics que se llama Tornado. Entonces, bueno, pues el Tornado a veces imparte justicia, ¿eh? Y también levanta muchas cosas bueno, y algunas las deja en su sitio y otras se las lleva y las arrebata de raíz de donde estaban. Luego, otros temas que también aparecen en la novela, perdón, que me voy, aquí. Bueno, es la crítica a los conflictos bélicos y bueno, esto es en parte porque en su etapa como profesora ha conocido a muchos casos de soldados de familias humildes que se han alistado en el ejército para poder realizar estudios universitarios en Estados Unidos y resulta que luego se han visto involucrados en guerras y han tenido que vivir unos horrores indescriptibles para los que nunca imaginaron que tuvieran que participar en ellos. Como os he dicho, bueno, pues también hay muchos personajes que se aferran a Dios de una manera, bueno, pues cada cual como lo entiende, con distintas formas de vivir, la religión. También hay una crítica a la prostitución a través de unos sentimientos y de lo que manifiesta Emily, que como os he dicho antes, es la prostituta. Y luego también hay otros temas así en paralelo que son medioambientales o de protección de los animales. Bueno, es un poco, me gusta mucho este párrafo porque es el que viene justamente en la contraportada del libro y dice: el mapa de los afectos persigue el rastro de las personas que construyen las historias escondidas de los lugares. Sitios donde se evocan ausencias, sucesos extraños, donde ocurren crímenes inexplicables, se convive con las tensiones personales y familiares y donde solo la pulsión del bien sedimenta el pozo necesario para seguir viviendo. Bueno, pues la bondad es lo que nos salva y así acaba esta novela, que dice: la gente buena tiene un don para irradiar cariño, para producir campos de fuerza, donde poder cobijar a los demás, y en parte gracias a esas personas y a la constancia de sus gestos amables, la humanidad todavía no se ha extinguido. Gracias por todo, no tengo mucho más que añadir porque es una novela corta y bueno, pues estoy a vuestra disposición pues para comentar lo que queráis. Gracias. Muy bien, gracias Asun por la exposición que ha permitido, ¿no?, que adquiramos una idea, yo creo que bastante nítida, tanto del contenido de la novela como de alguna de las técnicas, ¿no?, que emplea la autora Ana Merino, que se acerca, ¿no?, por primera vez a la narrativa justamente con esta obra que es galardonada con el Nadal, porque como tú bien has explicado, pues ella llevaba fundamentalmente, ¿no?, una línea creativa centrada en la poesía y en el teatro. Sí, pues sí puntualizaré sobre un dato que habías datado y que creo que es que hay que decirlo. No sabía yo que su pareja era Manuel Vilas, el autor de Ordesa, novela a la que has remitido, pero es que de esta novela ya hablamos el año pasado, ¿sabes? No me digas, Habló justamente Julia Bachiller, que siempre nos acompaña y que bueno, Julia, no pasa nada, porque así lo recordamos. Fue una sesión también muy rica, ¿no?, en las perspectivas que fueron surgiendo. Bien. Yo voy a hacer un pequeño resumen de lo que has dicho y algunas notas que tengo recogidas de mi lectura de la novela, y luego ya doy paso a los compañeros que quieran intervenir, ¿no? Creo que la perspectiva que tú has fijado y que además está ligada a su carrera profesional, pues es la que hay que aplicar para ver la construcción, ¿no?, de esta obra.
esa perspectiva del cómic. Ella es profesora de un máster de enseñanza de español, pero bueno, su afición por la pintura, por los cómics, pues se revela claramente, ya no solo por todas estas alusiones que tú has puesto en juego, sino, como muy bien has señalado, desde el arranque, ¿no?, de la obra, con ese personaje que está continuamente leyendo tebeos, a pesar, ¿no?, de lo que le llega a recriminar a su madre, ¿no? Entonces hay una, justo hay una referencia en donde podríamos ver posibles rasgos de la poética narrativa y visual que Ana Merino va a aplicar a la obra, porque es una novela escrita fundamentalmente para ser vista, ¿no? Son continuas las alusiones a las miradas que los personajes se van dirigiendo y efectivamente se van trenzando toda una serie de historias a lo largo de esos 22 capítulos, es porque los personajes se llegan a entrar en contacto, aunque sea en un contacto a lo mejor no muy directo, pero se miran unos a otros, conviven en un mismo espacio y de algún modo lo que llegan a ser sus vidas se cruzan, como muy bien has dicho. Cuando Samuel pues está leyendo, ¿no? Mamá, tú no lo entiendes, y dice, en aquellas viñetas que tanto le gustaban sucedían cosas fabulosas y sorprendentes. Sus personajes eran invencibles, tenían sentimientos y luchaban por un mundo mejor. Bueno, aquí hay un resumen, ¿no?, de lo que vendría a ser la dimensión de los cómics, ¿no?, la imaginación, la fantasía, y yo creo que ese es los hilos conductores de esta obra, en donde podemos encontrar, claro, historias que nos pueden parecer muy anodinas, pero que seguidas de cerca, como has señalado en algunos de los casos, sobre todo de los personajes femeninos, que son los más interesantes de la obra, pues nos muestran situaciones de verdadera desolación, cuando no de una tragedia por los desenlaces, ¿no?, que algunos de ellos llegan a sufrir. Entonces, hay una palabra que yo, cuando estaba releyendo la novela, me he dado cuenta que continuamente Ana Merino, y que es el término de textura. Un término que tiene que ver fundamentalmente, claro, con una disposición de un tejido, de un texto, de una estructura textual, pero que tiene que ver también con una composición artística, es decir, como en porque ya nos habla de la textura de la solidaridad, de la textura del infinito, solo por poner otros ejemplos, ¿no? Y yo creo que es un término que ya tiene, ¿no?, y que le gusta, ¿no?, ponerlo de manifiesto para que actúe como clave en la construcción de la obra. Hay historias, indudablemente, tú lo has dicho, es una historia coral, lo que aquí nos encontramos, yo diría casi que es una novela caleidoscópica, sobre todo porque está formada por capítulos breves, como bien señalado, algunos tienen una unidad en sí mismo, dedicados a distintos personajes, y esto pues nos llevaría a la técnica de esos relatos fractales. No estamos en unos capítulos tan mínimos, ¿no?, como para considerar esa visión fragmentaria, pero como el paso de uno a otro va cambiando continuamente de registro, ya que desde el primer párrafo, por ejemplo, tenemos el nombre del personaje que va a dar sentido a esa unidad narrativa, bueno, pues podría ser, ¿no?, aplicable también a este hecho. Luego quería destacar un uso frecuente que hace Ana Merino de una técnica propia del estilo indirecto libre, que es el recurso de las interrogaciones, ¿no?, con las que los personajes son seguidos en el curso de sus pensamientos, ¿no?, de tal manera que el narrador especial, por ejemplo, en uno de los comienzos, ¿no?, Valeria, ¿no?, en esa luna de miel, ¿por qué se había casado con él? ¿Entendía realmente lo que significaba estar casada con alguien? Es un recurso propio del estilo indirecto libre, sobre todo si lo hemos combinado con el uso del imperfecto o del pluscuamperfecto. Su boda había
atendido a muchos, ¿no? Es verdad, a ella pronto le entraron las prisas, ¿no? Con lo cual tiene Ana Merino pues esa capacidad de penetrar, ¿no? O de buscar la conciencia de los personajes precisamente porque lo que quiere configurar, y esto lo ha señalado ya en el cierre de tu intervención, es ese mapa de afectos que vienen a ser sentimientos, ¿no? Por los que estas figuras que vamos viendo en distintos arreglos de su vida se van moviendo. Entonces, estos, bueno, pues vendrían a ser algunos de los apuntes que yo tenía cogidos. Tengo algún otro, si quieres añadir alguna cosa, Asun, o si no, pues por no extenderme yo mucho, luego diré alguna cosa más, doy paso a los compañeros para que intervengan en función de su lectura. ¿Quieres añadir alguna cosa, Asun? No, gracias. Yo creo que Sí. ya está bien. Sí, Complementamos, ¿verdad?, de esta manera sí, la mejor. exposición tuya, y entonces, bueno, pues doy paso a los participantes Muy antes bien. de que yo acapare la exposición, porque ha sido una obra que me ha gustado. Me ha gustado más en la lectura que en la primera lectura, porque claro, ya en la relectura llevas el conocimiento de algunos de Sí, estos personajes. Es una novela para leer dos veces, como ocurre, por ejemplo, pues con sí. La colmena, ¿no? Que es otra novela que está hecha también a base de retazos de las vidas, ¿no? De esos seres anónimos que divagan y que cuando te los vuelves a encontrar en una relectura les otorgas un nuevo sentido. Vemos, bueno, pues ya por favor los asistentes, si alguien quiere intervenir o quiere señalar algo de su lectura. Alguna. Conchi, sí, buenas tardes. Conchi se une desde la exposición, dice, se me quedó una cosa de Marta Sanz sin decir la semana pasada y aprovecho ahora. Pues no te dejamos, que estamos con la novela de Ana Merino, así que solo puedes hablar de Ana Merino. Venga, Conchi. Ah, que yo dije Buenas eso, tardes. no me acuerdo. Buenas tardes. Ay, bueno, simplemente yo he llegado tarde, no he podido, he llegado tarde porque no he podido acceder antes, tenía una tutoría, pero bueno, no sé si habéis hablado algo sobre el hecho de que la novela se ambiente en Estados Unidos y tenga elementos de lo que es la cultura estadounidense, ¿no? Por ejemplo, pues algo que cuando era niña iba a los concursos estos típicos de Misses, que se ven mucho en, bueno, en algunas películas, ¿no? Luego me llamó mucho la atención otro personaje que era muy obeso y tuvieron verdaderos problemas encajarlo en el ataúd, ¿no? Sí. Para enterrarlo. Sí, que esto yo ya lo había visto en una película hace tiempo, en el que la madre precisamente pues tenía ese problema y al final, bueno, los hijos tuvieron que tomar una solución drástica porque no había manera de sacarla de la casa de lo gordísima que estaba. Entonces, bueno, la gastronomía también se refiere muchas veces a, yo qué sé, pues a las hamburguesas, a las tortitas con sirope y no sé si habéis comentado algo de esto. Es que no sé por qué lo hace realmente. No he investigado mucho sobre esta autora, entonces quería saber si hay alguna razón por la que la novela precisamente se ambiente allí. Sí, Conchi, pues sí. Sí, pues, hombre, sí que salen cosas de la cultura de Estados Unidos y del modo de vida de allí, ¿sabes? Y lo de los concursos de belleza, por ejemplo, sí que lo he indicado. Hombre, lo de la obesidad no lo he indicado, pero
bueno, es el padre de Lilian, que, bueno, pues sí, se suicidó lentamente, un poco comiendo, pero bueno, no es lo más. También salen los que son estos mercadillos de cuando te marchas de un lugar y pones todo a la venta, pues todos los recuerdos que quedan, las cosas que se ponen, que en algunos casos pues critica incluso que se pongan ahí a exposición pública y que se desprendan de una cosa tan preciada como son los cómics, que ya las personas adultas pues ya a lo mejor no le hacen, no los miran tanto cuando deberían hacerlo. Bueno, sí, ese tipo de cosas de la cultura americana sí, sí salen. Luego, bueno, pues está también presente pues los barcos que cruzan el Mississippi, que es donde se va finalmente Lilian a trabajar, y se hace croupier y deja, se hace dueña de su vida y deja la prostitución y las adicciones y cambia de vida por completo haciéndose croupier porque se arma de valor y dice, bueno, pues yo puedo hacerme cargo de mi vida, he sido buena en matemáticas, tengo todavía buena presencia y puedo cambiar de vida. O sea que sí hay cosas que sí. Efectivamente. Aquí lo más Muy importante bien. es que, lógicamente, Ana Merino pues está haciendo sus propias vivencias, ¿no? De haberse trasladado a vivir justamente a este lugar porque ella se doctoró en la Universidad de Pittsburgh con una tesis doctoral además sobre el cómic y vive en Iowa, ¿no? Con lo cual está recogiendo el ambiente de esa América profunda como llega a decirse en un momento determinado. A su exposición ha destacado pues el personaje de Aurora Altano, que yo creo que es uno de los más importantes, ¿no? Junto a Valeria y a Lilian, indudablemente, y Aurora Altano pues tiene que viajar desde España y tiene que trasladarse a Estados Unidos porque de alguna manera se la quieren quitar de en medio, ya que es una figura en cuanto que tendría que haber ascendido a un puesto que se lo niegan para dárselo a un trepa, digámoslo así, de una manera directa. Entonces dicen, bueno, pues a esta la mandamos, ¿no? A que abra el mercado americano porque trabaja en los molinos de viento y esa es la función, ¿no? Que tiene que desempeñar. Entonces yo en Aurora Altano he visto, claro, una dimensión casi metaficticia, ¿no? Porque proyecta en ella posiblemente muchas de las experiencias y vivencias que pudo llegar a tener Ana Merino cuando se trasladó a este lugar, ¿no? del medio oeste. A Aurora Altano, Ana Merino, hay una similitud comienzo-final de las sílabas del propio personaje, en donde podríamos ver incluso, ¿no? Esa proyección para que quede aún más identificada. Entonces, lo que ha comentado Asun es cierto, la naturaleza salvaje, ¿no? De este medio oeste que se ve materializada en los tornados, ¿no? que cruzan y que arrebatan vidas, ¿no? Y que dejan las cosas en su sitio o no las dejan, y que de algún modo tiene un valor simbólico porque ese tornado llega a ser también una fuerza, ¿no? Una justicia, ¿no? Como ha dejado apuntado a no se desvela nada en ese sentido, pero hay un pasaje muy importante en la novela que tiene que ver justo con el título, ¿no? Y corresponde a esta figura de Aurora Altano, ¿no? Ya cuando llega, ¿no? Dice, se quedó relajada y pensativa en la cama jugando con el mando de la televisión sin detenerse en ningún canal, ¿no? Esa es la primera llegada que tiene. Estaba en la América profunda, el país era gigantesco y Aurora aprendía a situarse en un mapa imaginario que fabricaba su pensamiento. Su territorio estaba al oeste de ese gran río Mississippi que había atravesado medio dormida. Las fronteras de Iowa eran naturales y tenían a ambos lados los ríos Mississippi y Missouri, ambos navegables. Bien, este pasaje está en la mitad, ¿no? De la obra, ¿no? Y de algún modo pues está determinando el marco en el que estas figuras que ya hemos ido viendo a lo largo de
desarrollo de las distintas acciones que han llevado a cabo, pues quedan ya desde un personaje que viene, ¿no?, desde España, hay otro que va a España, que es Valeria, y esta Luna Muniel que está en el segundo capítulo. Pues bueno, yo creo que estos viajes de ida y de vuelta, ¿no?, vienen a ser importantes porque de algún modo se corresponden también a las experiencias de la propia autora, ¿no?, y quiere llevarse consigo parte de España, y por eso hace, ¿no?, que los personajes, bueno, pues transmitan, ¿no?, esas sensaciones de los dos mundos para establecer ese contraste. Esa sería un poco la idea. A ver, ¿algún comentario más? Concha ha intervenido, alguien que la haya leído y quiera aportar alguna idea. A mí me ha interesado también, aprovecho este silencio para indicarlo, efectivamente, cómo aborda problemas sociales, que son propios de esa América profunda, ¿no?, de Estados Unidos, ¿no? Hay un personaje al que le acusan de asesinato, que sabemos que no lo es, bueno, esto se puede decir, porque se ve enseguida, y que como se dice, se salva de la condena de muerte por ser blanco y por tener los ojos azules, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, claro, estos problemas raciales, ¿no?, de la que los vemos no a diario, pero que son muy frecuentes, pues queda ahí enunciado. Otro es hay muchísimas figuras femeninas, ¿no? Y la verdad es que muy pocas de ellas se salvan de ser maltratadas o de sufrir algún tipo de violencia, ya no solamente Lilian, que quizás sea el caso más evidente de todos, sino Emily, ¿no?, que es un personaje que identificas enseguida, porque desde niño había sido manipulada por la madre y acabó trabajando en un prostíbulo, ¿no?, de carretera, y trabajaba en el prostíbulo porque acababa siendo adicta a la heroína. Entonces, a mí lo que me llama la atención es el modo en que Ana Merino es capaz de utilizar algunas imágenes poéticas precisamente para generar un contraste con esas situaciones tan sórdidas, ¿no?, por las que aparecen los personajes. Porque en un momento Emily piensa, hombres jeringuilla que mezclaban su semen con el chute de heroína que se metía cada día. Entonces, claro, bueno, son frases muy concretas, pero que sirven perfectamente para darnos cuenta de la angustia, ¿no?, que el personaje está sufriendo, ¿no? O sea, es parte de esa textura, ¿no?, que va ahí reflejada. También la discriminación laboral, eso lo ha señalado Asun, ¿no?, que se ve muy bien en Aurora, ¿verdad?, en la vista, que no, por el hecho de ser mujeres, no logran no llevar a cabo un reconocimiento cierto a los méritos que pueden llegar a reunir, ¿no? Yo creo que eso es un poco también ese tornado, ¿no?, que envuelve a las figuras y que las arrebatan, pues deja vivir o asentarse realmente en la dimensión, ¿no?, del ser que es capaz de percibir la autora y de entregarnos en este sentido. Bueno, esto es un poco lo que quería yo añadir sobre las técnicas narrativas y sobre los problemas sociales y el valor que se otorga, ¿no?, a la conducta de los personajes, ¿no? Con el sufrimiento ajeno, por ejemplo, ¿no?, esa frase que podemos encontrar, ¿no?, y que refleja justamente, ¿no?, esa dimensión que se está buscando. Y a mí ya, bueno, pues en última instancia, quizá los hilos narrativos que más me han impresionado pues giran en torno a esta figura femenina de Lilian. Y yo creo que aquí hay una influencia, o al menos de trabajarlo tanto, y muchos de los que están aquí pues lo han trabajado conmigo en las clases del discurso narrativo,
del cuento de las palabras del mundo del padre de José María Merino, porque recordáis cómo ese cuento empieza: la extraña desaparición del profesor Souto. Encontramos en el arranque del primer párrafo. Y es que aquí, cuando aparece esta figura femenina, lo primero que se nos dice es la extraña desaparición de Lilian. O sea, el mismo adjetivo, y es la utilización del mismo término, ¿no?, de desaparición, que había utilizado su padre en uno de los mejores cuentos, ¿no?, que ha escrito, porque ya sabéis que luego pues publicó más cuentos dedicados al profesor Souto, una novela corta, microrrelatos, etcétera, en este sentido, ¿no? Entonces ese término de desaparición va repitiéndose continuamente, una desaparición alarmante, no desaparece por voluntad propia. Entonces, bueno, yo creo que a Ana Merino le ha quedado un eco de ese texto de su padre, de algún modo pues queda recogido, ¿no?, en lo que sería esa trama episódica, ¿no?, que yo creo que es la más de todas, ¿no? Junto a la violación, eso lo has dicho tú, que sufre esta mujer, Marcela, ¿no? Que tampoco vamos a decir mucho sobre este hecho, cuando ella creía, la verdad, que había alcanzado pues un estatus, ¿no?, de comodidad, o que al menos le había realizado, ¿no?, de una situación enteramente marginal. Resulta que se va a dar, ¿no?, de bruces con el diablo, ¿no?, que le va a dejar totalmente alienada, emarginada, ¿no? Para mí es un episodio inverosímil, tal y como termina, no digo más. No sé a Asun qué le parecerá. Algo Sí, dicho, a mí ¿no? me pareció un giro de guión que dices, bueno, eso es aquí Sí, sí. esa justicia poética, ¿no?, que se cobra Sí. efectivamente el Tornado, a mí me dejó, ¿no?, bastante frío, pero bueno, hay otros episodios en cambio que están mucho mejor enhebrados, insisto, en la textura de los mismos. Bien, ¿queréis alguna intervención más sobre esta obra? Bueno, pues Asun y yo, si no la habéis leído, Conchi sí la ha leído, os animamos a que lo hagáis, ya no solamente porque pues haya sido galardonada con un premio muy precioso y que otras veces falla a la hora de señalar la calidad de la obra, como he dicho, bueno, pues de que se lee, ¿no?, muy fácilmente, y sobre todo exige del lector una continua atención, porque como se van cambiando tantos personajes, claro, uno tiene que estar haciendo memoria de decir, bueno, Greer, quién era Tom, quién era Adam, quién era Marcus cuando van apareciendo, pero al final sí que se acaba, ¿no?, encontrando el cabo que permite unir ese tejido, ¿no?, que va permitiendo que toda la obra acabe construyendo, ¿no?, un tejido, si queremos como tú lo has indicado, ¿verdad?, ese mosaico, ¿no?, así cercano al de un cómic, pues puede ser cierto que también Ana Merino pues tenga en su cabeza a la hora de escribir ese imaginario, el de los cómics, no solo porque remite a los personajes, sino también por las viñetas, ¿no?, porque son verdaderas viñetas en algunos casos que llega a construir en este sentido. Asun, ¿quieres añadir algo ya en el cierre de la sesión de hoy? Gracias. No, yo tuve la oportunidad de Perfecto. conocer a Ana Merino y es una persona encantadora. Muy bien. Y Sí. bueno, y también es una profesora pues que muy volcada en sus alumnos y que, bueno, pues muy accesible, o sea que está deseando que si alguien, por ejemplo, quiere emprender la aventura americana, está dispuesta a ayudarle. O sea, me pareció una persona muy cercana. Y Me parece muy bien. muy inquieta, Sí. con muchas ganas, o sea, una profesora muy, bueno, pues como tú. Vocacional, Sí. digamos, ¿verdad? En ese sentido. Bueno, me alegro mucho, Asun, con esta última visión muy cercana a la y la próxima sesión no será ya el próximo jueves, gracias a Dios no estamos confinados en la Semana Santa como lo estuvimos el año
que hicimos 3 sesiones, como podéis recordar, justo en la Semana Santa, así que nos vamos ya al jueves 8 de abril. Digo esto porque, curiosamente, y espero que así lo haga, quien será el Benjamín de los expositores, porque es un alumno de los de este año, único que se ha dado a participar, Mario Escudero, hablar del Premio Planeta. O sea, pasar del Nadal al planeta. Me parece este el juego de la OCA, que pasamos de una casilla a otra, ¿no? De Aquitania, una obra histórica, ¿verdad?, dedicada a Leonor de Aquitania, precisamente, con la que se ganó el planeta. Entonces, me parece que también hay una textura, ¿no?, en la programación que hemos urdido a lo largo con las selecciones de las obras que habéis puesto en juego. Muy bien. Entonces, que descanséis, tengáis unas vacaciones tranquilas, cuando menos, y ya os escribiré justamente el 6 de abril, pues para recordaros el encuentro del día 8, y en ese día retomamos el ciclo. ¿De acuerdo? Así que muchísimas gracias, Asun, por la presentación, y ha quedado perfecta, y es una lectura que estoy seguro que muchos harán después de esta sesión. Venga, muchos abrazos a todos y doy ya por cerrado esto.